Un joven se encontró a un señor mayor, sufriendo de frío, sufriendo de hambre, y le dijo el joven al Señor: Señor, véngase para mi cabaña, ahí vamos a descansar los dos y vamos a hacer una buena amistad. Aquel joven de escasos 17 años y el Señor ya tenía 52 años, pero no tenía familia, no tenía hijos y andaba perdido en las drogas y perdido en todo. Se lo encontró el joven de 17 años y le dijo: yo te voy a ayudar a salir de la droga, del alcohol también. El joven le dedicó mucho tiempo al Señor, aquel que se encontró casi muriéndose de frío, con su cara muy pálida de tanto sufrir de frío, y sus pies ya se le ponían muy helados de más, porque el cuerpo ya no soportaba el frío. Y el joven lo llevó a su chimenea y lo puso ahí a que se calentara y el cuerpo volviera a agarrar calor. Lo acercó a la chimenea y le puso un café al lado de él y le puso una pieza de pan. Ahí estuvieron platicando parte de la noche y todo el día de otro día. El joven le platicaba: ¿cuál fue su vida? Platíquemela. Toda mi vida yo fui un cazador, le dijo el Señor. Cazaba venados, cochijabalines. En alguna ocasión cacé también osos, tigres, leones. Yo fui un gran cazador, le dijo el Señor al joven de 17 años. El joven había heredado una cabaña de su padre, pero él no sabía nada de monte, no sabía nada de montañas, ni de cacería. Él sabía cosas de la ciudad, de automóviles, sabía de computadoras, sabía de teléfonos, pero no sabía sobrevivir en las cabañas, en los montes, en las alturas. Aquel joven no sabía sobrevivir, pero aquel hombre que se encontró tenía toda la experiencia, tenía toda la sabiduría de andar en las montañas. Lo enseñó a cazar, lo enseñó a poner trampas y le explicaba cómo era la cacería y le enseñaba que la paciencia tenía una virtud y cómo esperar a pegar un buen tiro en el codillo a un animal. Así le platicaba aquel hombre al joven, y el joven aprendía porque tenía facilidades para escuchar, y las personas que escuchan aprenden más luego que las que no escuchan. Aquel joven aprendió a cazar, aprendió a poner trampas, y un día le dijo el joven al Señor, le dijo: oiga, usted cada día camina más lento. Sí, hijo, ya me duelen mis piernas, me duelen las articulaciones y me duelen las rodillas al caminar, porque este frío ya no lo aguanto. Yo de joven anduve por todas estas montañas y no me dolía nada, nomás andaba y andaba y caminaba kilómetros y kilómetros y no me cansaba. Ahora los años me han hecho cambiar y ahora me duele todo. A veces me duele la cabeza, a veces me duele una pierna y a veces me siento muy triste porque ando por estas montañas solo, aunque aquí nací, pero la soledad me está matando. Me siento, hay veces deprimido, a veces me siento muy cansado, le dice el Señor al joven.
Y el joven le contesta: ¿qué es una depresión? ¿Qué es un cansancio? Yo nunca he sabido lo que es un cansancio. Los años te lo van a decir. El tiempo te va a decir cuál es el cansancio. Yo, antes, también me pasaba lo mismo que tú. No sabía de cansancios. Ahora que han pasado los años, me doy cuenta que existe todo lo que mi padre decía, que se cansa uno al caminar y ya no puede devolver el tiempo para atrás. Así le decía el Señor al joven, y el joven le decía: enséñeme a todo lo que usted sabe para aprender, para ser alguien en esta vida, porque esta es la herencia que me dejó mi padre, esta cabaña, y yo quiero conservarla, y quiero disfrutar esta naturaleza que es tan bonita, pero enséñeme. Y aquel hombre enseñaba al joven cómo se limpiaba un rifle 30-30, cómo se limpiaba una escopeta 12. Lo enseñaba a todo lo que se trataba del campo, a todo lo que se trataba de la cacería, porque tenía que limpiar la arma cada vez que tiraba, tenía que pelar los venados y apartar la carne y hacer todas las cosas diferentes. Aquel joven aprendía de aquel hombre que había estado metido en los vicios y había andado tomando toda su vida. Pero al ver que aquel joven le ayudaba, al ver que tenía un techo y al ver que ya estaba aprendiendo aquel joven, aquel señor se puso más lento, porque fueron pasando los años y fue pasando los días, y aquel joven le decía a aquel señor: oiga, ya lo miro muy lento, ya lo miro batallando para caminar, es que las articulaciones me duelen, el frío me está matando. A como podía, aquel joven le traía ropa, le traía muchas cosas para que él soportara el frío, porque aquel hombre ya los huesos le dolían, ya le dolía todo, porque la droga con el tiempo le fue quitando fuerza a los huesos, le fue quitando fuerza a las articulaciones. Pero aquel hombre tenía una sabiduría muy grande en su mente, traía toda su vida de cacería. Por eso enseñaba a aquel joven. Ya tenían 5 años viviendo en el mismo lugar. Ya le transmitía toda la experiencia del hombre mayor al joven. Ya el joven ya tenía 23 años y el señor ya tenía 50 y tantos años. Y lo enseñaba paso a paso de lo que se vivía la vida. Lo enseñaba día a día a vivir cada día mejor en aquellas montañas, que hacía mucho frío, pero se disfrutaba todo lo que había alrededor. Había pinos, encinos y muchos árboles más, que aquel joven se enseñaba a hacer cabañas, se enseñaba a disfrutar de todas las cosas bonitas que tenía la vida. Así es como la naturaleza. Pero un día el joven se golpeó su mano izquierda y aquel hombre lo enseñó cómo se tenía que curar. Lo enseñó a tener paciencia. Lo enseñó a caminar por aquellas veredas, por aquellos caminos. Y aquel joven todo el tiempo vivía agradecido de que aquel hombre le había enseñado a andar por todos esos lugares. Pero un día el señor se enfermó. Aquel joven lo llevó a la ciudad y ahí estuvo con él día y noche hasta que le pegó un infarto y murió. Aquel señor que le había dado toda la experiencia a aquel joven
lo llevó y lo enterró en aquellas montañas para que siguiera viviendo su cuerpo donde él había nacido, donde él se había criado. Y cada vez que aquel joven recordaba, decía: ¿cómo me hace falta las palabras de aquel viejo? ¿Cómo me hace falta todo lo que aquel hombre me dejó? La experiencia, la sabiduría y todo. No pude salvarlo porque ya estaba su cuerpo destrozado, porque desde los 14 años hasta los 50 y tantos usó droga y aquel cuerpo ya estaba hecho pedazos cuando yo lo conocí. Decía el joven: no pude hacer mucho por él. Yo por eso les aconsejo que no usen droga, por la experiencia que yo viví con este señor. Así decía el joven, vivido 5 años con aquel señor, a su temprana edad de 50 y tantos años, todas las articulaciones le dolía, las rodillas, los tobillos, la cabeza y todo el cuerpo aquel hombre, porque tenía todo destrozado de tanta droga que había usado, desde los 14 años hasta los 50 y tantos, usando droga. Se encontró al joven y aquel joven le dio calidad de vida por algunos 5 años. Por eso el joven recomendaba y les decía a la gente: no usen droga, porque yo a este hombre lo ayudé hasta donde yo pude, pero no pude hacer más por él, porque ya tenía todo su cuerpo destrozado y todos sus órganos de tanto tomar licor y de tanto usar droga, que ya no le trabajaba su cuerpo como tenía que haber sido. Así platicaba aquel joven, que aquel hombre le dejó tanta experiencia, tanta sabiduría, y por eso vivía agradecido. Cuando él lo llevó a aquella montaña y allá lo entregó a Dios, dijo: hombres como este hacen falta, que enseñen a los jóvenes a vivir, a hacer cosas interesantes. A mí me enseñó este hombre. Yo por eso les platico esta historia, para que se den cuenta que nosotros los jóvenes aprendemos de los viejos. Así dijo aquel joven, que estaba agradecido de aquel hombre que le había transmitido tanta experiencia, tanta sabiduría, y que Dios se lo haya llevado a una temprana edad. Eso fue lo que platicó el joven de aquel hombre que se encontró en aquel bosque.